¿Cómo están, chicos? ¿Bien? 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 Ok, están bien, sí. Es un día para estar bien, yo no sé por qué están mal. ¿Verdad que sí? Bueno, en lo que reparten los bosquejos, hoy vamos a escribir mucho. Y Yamel hizo el bosquejo para que nadie esté haciendo otra cosa que no esté escribiendo. Tiene mucho espacio en blanco, así, para que no estemos chateando, para que no estemos hablando con el otro, sino que nos concentremos en esto. Amén. Estamos estudiando el libro de Lucas y esto es un devocional de un ministerio que se llama A Través de la Palabra, del pastor Chris Langham. Se pronuncia así, Langham. Que no es el mismo del ministerio A Través de la Biblia. A través de la Biblia, perdón. Pero tenemos que hacer un énfasis en que el estudio o el bosquejo nuestro no está literalmente apegado a eso, sino que tiene también algunos puntos de vista de nosotros y algunos cambios digamos que estructurales, pero el mensaje es el mismo. Amén. Hoy vamos a hablar de Lucas 5. Ok, entonces, primera pregunta de hoy. Lucas es ¿qué número de evangelios es Lucas? O sea, en el orden de la Biblia. El tercero, ¿es verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ah, ok, yo pensé que era el cuarto, no mentira. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Particularmente, cuando recibí el mensaje, el bosquejo, para mí es muy fácil predicar de este tema porque yo creo que de todos los pasajes, o del pasaje, yo he predicado varias veces. Digo, no es que soy el que más predica, pero son de los pasajes que son emblemáticos del Evangelio. Y yo sé que todos los que están aquí, o la gran mayoría, lo conocen. El tema de hoy es el llamado. De eso es que vamos a estar hablando hoy. De eso es que habla Lucas 5. O sea que el llamado. Lucas 5 es donde Jesús llama a sus primeros discípulos. Jesús había estado sanando, enseñando y proclamando el evangelio del reino. Jesús había estado sanando, enseñando y proclamando el evangelio del reino. Ahora, por primera vez, vemos a Jesús llamando discípulos. Ahora, por primera vez, vemos a Jesús llamando discípulos. Y vamos a hacer un stop ahí. Hasta Lucas 5, ¿qué estaba haciendo Jesús hasta Lucas 5? O sea, que estaba trabajando. Estaba haciendo lo que él vino a hacer. Y tomó un stop, digamos, lo tengo aquí en digital, pero gracias. Tomó un stop y hizo algo con un propósito definido, perdón. Y era llamar gente. En Lucas 5, Jesucristo dice, bueno, hey tú, ven acá. Allá, ven acá. Yo no sé por qué el dominicano cuando dicen allá, todo el mundo ve. Allá parece que es un llamado, allá. En vez de ser una ubicación, allá. Allá, dímelo, ¿qué es lo que? Jesucristo empezó a hacer eso. Empezó a llamar a personas para que trabajaran. ¿En qué trabajaran? ¿En carpintería? No. Todo lo contrario, vamos a ver que él llama a personas que estaban ocupadas. Hace un tiempo aquí estábamos coordinando unos ensayos extraordinarios que teníamos que hacer, el grupo de alabanza y adoración. Y realmente, cuando a alguien se le llama para que venga a ensayar, lo primero que se le pregunta es, ¿tú puedes los lunes? ¿O qué tú haces los lunes? ¿O tú estás haciendo algo? ¿No estás haciendo algo? Y si no está haciendo algo, entonces se coloca ese día. Porque cuando usted le dice a Eduardo que va a hacer el ensayo el domingo, yo le respondo, yo tengo una mujer y una hija, yo no puedo el domingo en la tarde. Y si le pregunta a Rubén, dice, yo tengo una esposa que por demás está embarazada y tengo un muchachito que juega pila y yo no puedo el domingo. Pero Jesucristo empezó a llamar gente y vamos a ver que esas personas no estaban en su casa con la 4 gomas para arriba. No estaban ociosas, más bien estaban trabajando. Amén. Vamos a encontrar muchas verdades simples, fáciles, pero que significan mucho para nosotros. El capítulo empieza con Jesús predicando y vamos a leer Lucas 5 del 1 al 3.
Póngamelo en la pantalla, please. Lucas 5, del 1 al 3. No voy a dar mucho tiempo porque todo el mundo tiene su Biblia abierta en Lucas 5, ¿verdad? Vamos a leer. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, yo me perdí la vista, pero está bien. Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Amén. Esta barca era de Simón. Voy a hacer ese efecto para que escriban. Esta barca era de Simón, que luego sería llamado Pedro. Parecería que es una coincidencia que su barca estuviera precisamente donde Jesús estaba predicando, pero realmente era un propósito. Los planes de Dios, me gustó mucho esta frase, con frecuencia los planes de Dios para nosotros empiezan con algo pequeño. Con frecuencia los planes de Dios para nosotros empiezan con algo pequeño. Vamos a seguir leyendo ahora el verso 4 y 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. O sea, vamos a hacer un análisis aquí. Jesucristo le está diciendo, Jesucristo conocía a Simón. Simón conocía a Jesucristo. Simón estaba ahí, bregando con dos botecitos ahí en la orilla. Y Jesucristo, que Simón no sabía si sabía de pescados o no, si era pescador o no, o quién era, le dio órdenes. Le dijo: ve y haz esto. Simón dio su primer paso de fe, confiar en Jesús y en su palabra. Simón dio su primer paso de fe, confiar en Jesús y en su palabra. Vamos a ver lo que sucedió posteriormente. Muchas veces usted dirá: bueno, le hizo caso, esto es algo sencillo. Se llevó de alguien. A veces hay que llevarse de alguien. ¿Verdad que sí? A veces tú estás trancado, tienes el juego trancado y tú dices: mira, la goma está pichada y la tuerca no floja. Bueno, pero échale agua, amén. Vamos a echarle agua. Llega un momento de nuestras vidas, y es exactamente una parte, esto no está en el bosquejo, pero realmente Pedro, y una de las razones por las que Pedro o Simón en ese entonces le hizo caso a Jesús, era porque no tenía nada que perder. Amén. Y muchas veces nosotros esperamos momentos como ese para hacerle caso a quien sea. Mucha gente pensó a Jesús, no, a quien sea. Tenemos el juego trancado, mira, tómate chivo para que lo saque ahorita, fuáquete. Por ejemplo, no voy a decir de que amén ni nada de eso. Vamos a continuar leyendo y vamos a ver lo que pasa en el versículo 8. Respondiendo Jesús, dale para atrás, no, déjamelo del 5 y vamos a seguir. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Sigue. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro,
cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hay una nota muy jocosa que cuando yo la leí dije, pero eso no lo decía el bosquejo. De que le cayó el 20 a Pedro. Yo dije, esas son cosas de Yamel. Porque, o sea, yo tengo la noche entera en esto, usted viene y campante me dice que tire la red, lo voy a hacer ya. Y lo hizo realmente como un acto de fe, porque creyó en Jesucristo y en su palabra. Y cuando tira la red, entonces aparecían todos los peces. Tanto que le dijo, allá, allá, ven. Y se llenó la otra barca. 2 barcas. Pedro entendió y al tener frente a sus ojos ese vistazo del poder de Jesucristo, se abrumó. 2 barcas llenas de pescado. Es algo impresionante. Pero más impresionante aún es quién pudo hacer eso. Lo impresionante no fue la cantidad de pescado que se pudo encontrar, sino más bien quién había hecho eso. Vamos a seguir leyendo los versos hasta el 11. El 9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Ellos acababan de pescar 2 barcas llenas, pero entendieron que no se trataba acerca de los peces. Ellos buscaron al dador en vez de lo que éste daba. Ellos buscaron la fuente, no necesariamente el fruto. ¿Y tú? ¿Tú buscas la dádiva o buscas al dador? Es impresionante porque hay casos en los que en las familias disfuncionales los padres y los hijos muchas veces tienen una relación de dador y recibidor. Papi, hay que pagar el colegio. Hola, mi hijo, ¿cómo tú estás? Se dice Sion Papi. Ah, Sion Papi. ¿Cuánto el colegio? 2,000. Wow, pero... ¿Y cuándo hay que pagarlo? No, mañana. ¿Y por qué tú? Y se crea ese escenario que es muy común. Diría que comunísimo, pero no creo que esa palabra exista. Pero realmente lo importante para ese padre, para ese buen padre que está pagando ese colegio de ese muchacho responsablemente, lo importante es su hijo. Ahora, para el hijo, lo importante es su padre o que le paguen la universidad. En ese momento que le paguen la universidad. Conocí el caso de una persona que le pasaba eso mismo y él se incomodaba mucho y le decía a mi papá, porque nada más lo llamaba, el hijo nada más lo llamaba para eso, no le llamaba para otra cosa. No le llamaba de que dígame papi, ¿en qué usted está? O sea, no tenía una relación de padre e hijo, sino de tú me das y yo cojo, porque tampoco yo te doy. Pedro no lo dice y no me gusta ponerle de más a la Biblia, eso es incorrecto desde todo punto de vista. Pero lo que no está explícito en la Biblia muchas veces tiene, y sobre todo en los evangelios que me gustan mucho, tiene un mensaje. Yo no sé dónde pusieron los peces, pero no dice que se lo comieron. Ok, lo que dice es que siguieron a Jesús. O sea que probablemente, palabra de Eduardo, fue que lo dejan todos los peces ahí. O sea, porque lo siguieron. Dice, dejándolo todo. O sea que ya me voy a quitar, me voy a coger ese punto. Lo dejan los peces. Tirado. Se lo comieron los que llegaron ahí. ¡Uy! Dejaron todo. A cada uno de sus discípulos Jesús los llamó con una simple palabra. O
Se me fue el efecto ya. El agua me, me quitó el efecto. Sígueme. Sígueme. Pero como mencioné anteriormente, no puedes seguir a Jesús sin primero dejar todo lo demás. Y ahí quiero detenerme porque usted, ¿eh? No puedes seguir a Jesús sin primero dejar, era ahí el efecto, sí, todo lo demás. No puedes. Porque imagínense, una de las razones por la que Pedro dejó todos esos pecados, porque no iba a andar con eso. Él cogió uno y se lo metió en el bolsillo, pero joven, tú tienes que dejar eso para seguir a Jesús. Tú tienes que dejar eso. Tú tienes que dejar eso. Y literalmente me refiero a dejarlo todo. Cuando uno deja todo, cuando uno se entrega, me gusta mucho esa palabra, cuando veo un amigo o un compañero que está muy enamorado de una chica, obviamente, porque es varón y ella debe ser hembra, yo le digo, el tipo está entregado. Así me digo, ese tipo está entregado. Está entregado. ¿Qué significa está entregado? Que lo soltó todo en banda. Que si tú te juntas los miércoles con él, el tipo no aparece. Que si el tipo está entregado. Y aparecen muchísimos jóvenes de aquí que están sentados aquí, que agarran y se enamoran y se entregan y hasta la iglesia dejan. Sí, sí. No es para reírse, pero se entregan igualito. Igual que como debemos nosotros entregarnos a Jesús. Lo que pasa es que, imagínense, la carne es débil, ¿verdad? Dirán los jóvenes. Pero usted tiene que dejarlo todo para poder seguir a Jesucristo. Ese fue el ejemplo de Pedro. Si tratas de llevarlo todo al mismo tiempo, te vas a sentir como que estás llevando dos barcas llenas de pecado, pegajoso. A mí no me gusta el pecado. Te vas a sentir cargado. Tú no puedes llevar las dos cosas. Tú no puedes seguir a Jesús. Simón no podía seguir a Jesús con esos dos barcas llenas de pecado. En este sentido, las redes ya, porque eran redes que se habían llenado. No podía, físicamente, literalmente no podía. Y el mensaje que queremos hoy compartir con ustedes, que todos debemos aprender, es ese. Se tornará en una gran carga seguir a Jesús si no dejas todo lo demás. Amén. Vamos a continuar y vamos a movernos a el verso 17 al 20. Vamos a buscar Lucas 5, 17 al 20. Un segundito, por favor, que tengo que... Aquí está. Vamos a leer. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado, le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Jesús vio su fe, dice la palabra. Al ver él la fe de ellos, ¿cómo Jesús vio la fe de estos hombres? O sea, ¿qué le hizo ver la fe? Vio su fe por sus acciones. Vio su fe por sus acciones.
Es impresionante cómo Jesucristo en este caso no dijo, tú estás sano, men, párate, dale para allá, que tú estás bien, está nítido. Sino que lo que responde es, tus pecados te son perdonados. Jesús, nosotros tenemos que ser como Jesús. Porque Jesús nada de lo que hacía o decía era sin propósito. Tenía un propósito. Y fíjese que la Biblia, que Lucas nos quiso demostrar, primero dice, en el pasaje 17, en los versos 17 a 20, dice quiénes estaban ahí. ¿Y usted sabe quiénes estaban ahí? Los leones más grandes en ese entonces. Esas personas estaban ahí, los fariseos, y dice que también estaban los doctores, un grupo de gente de élite, y mire, cabeza, con entendimiento, sabios, por así decirlo. Y estaban ahí, y dice la palabra que Jesús estaba, me perdonan la palabra, pero Jesús estaba bregando, Jesús estaba ahí, sanando, enseñando, haciendo lo que él estaba haciendo. Y esta gente estaban ahí expectantes a ver qué iba a pasar. Cuando Jesucristo ve este display, ¿verdad? Un tipo, yo no sé cómo es eso, pero al tipo lo largaron por arriba ahí, regoso se cayera. Cuando él vio esto y todo el mundo se quedó, ¡ah! Todo el mundo estaba esperando ¿qué? El milagro. Y Jesucristo dio más de eso. Y le dijo, tus pecados te son perdonados. Eso levantó una serie de dudas, de cuestionamientos, y le llamaron blasfemias. Le llamaron blasfemias al hecho de que solamente Jesucristo dijo, yo puedo sanar, tú estás sano. Y se entiende, ¿verdad?, que solo Dios puede sanar. Entonces cuando Jesucristo hace esta declaración, Jesucristo se declara Dios. Ok, cuando usted, su jefe le dice, mira, a esto, o si no te cancelo, él se está declarando como que él es el jefe, porque él es el jefe. Y usted sabe que es verdad que lo van a partir en dos si no hace eso. Entonces, Jesucristo hizo eso mismo. Le llamaron blasfemias porque solamente Dios puede perdonar pecados. O sea, que si Jesús estaba perdonando pecados, estaba proclamando ser Dios. Vamos a leer hasta el verso 22. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Continúa al 23, por favor. ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Continúa. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, ya ahí en ese momento, cuando Jesús hace todo esto, lo primero que viene a mi mente, cuando visualizo esta imagen del escenario que Jesús estaba en el que Jesús estaba y lo que él estaba haciendo, es que se puso sobre autoridad. O sea, dijo, no, es que, ¿qué es más fácil? Oiga la actitud, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados o tú eres sano. Bueno, para que ustedes vean que yo soy quien soy, dirían los mexicanos, el mero mero. O el Matatán, había un anuncio una vez de cuando la época de Rubén y mía, dije el Matatán, un tipo que era un verdugo, algo así. Tus pecados te son perdonados. Y no solamente eso, lo grave fue que el tipo se sanó. Ese fue el problema. Porque si él dice eso, ¡wow! Y el tipo se queda ahí, pues no pasó nada, ¿verdad? Queda en vergüenza, pero lo grave es que él tenía razón. Para los fariseos eso fue chocante. Y él quiso hacer eso. Era mucho más difícil decir levántate y ande y ver todo eso. Jesús quiso
hacer esto para que tú puedas saber ¿qué? Saber que Jesús tiene autoridad para perdonar los pecados. Y ese es el propósito principal de este y todos los milagros. Jesucristo vino al mundo ¿a qué? A salvar. Y en medio de cada milagro, de cada sanidad, el propósito fundamental era salvarse. Era salvar a esa persona. Y conocemos muchísima gente que viene a los pies del Señor porque están enfermos. Son sanados y luego son la minoría, porque es la realidad. Luego muchos de ellos o algunos de ellos dejan los caminos del Señor, pero ya están sanos. ¿Verdad que sí? El propósito de Jesucristo y de Dios es que esa alma se salve. Pero el hombre hace lo que quiere. Yo quiero que tú sepas que el propósito fundamental de la autoridad y el poder de Jesús es usarlo no para sanarte, sino para salvarte. Amén, un amén que haya bien ahí. Sí. Tienen que grabar un amén allá atrás, Padre. Amén. Vamos a leer el verso 27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Verso 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Jesús llama a un pecador para que sea su discípulo. Su nombre era Leví, que era un recaudador de impuestos. Y aquí se ha tratado mucho el tema, el pastor lo ha dicho muchas veces. Los truqueros, que eran los cobradores de impuestos, porque imagínense, una persona que está ahí. Mire, yo fui esta semana a sacar una visa, que voy a ir de viaje la semana que viene. Y realmente, cuando uno va a sacar visa, uno está dispuesto a aguantar hasta golpes. Sí, porque yo fui con todos mis papeles y no importa que usted esté con todos los papeles, que usted esté completo, que usted sea pobre, rico, lindo, feo, grande o chiquito, cuando usted está ahí, usted tiene miedo. A menos que usted sea el cónsul. Si usted es el cónsul, usted ni siquiera está en la ventanilla del otro lado. Pero cuando usted está ahí, cuando yo fui, quise así y di mis papeles, ahí está todo. Así, con el pecho abierto, lo dije yo, guácate. Y el tío me dijo, no, digo, bueno, compadre. Y me dio otra hojita y me dijo, toma, trae eso. Como 4 requisitos más. Dentro de los cuales estaba pagar algo. Yo me siento y espero que llegue otra persona para que me diga si hay una vacuna de que de la fiebre amarilla me la tengo que hacer. Y en ese momento yo me sentí muy indignado porque la persona que estaba ahí le dijo a una señora, pero doña, ay, se fue un corazón, rompí el corazón de alguien, perdón. Le dijo, doña, ¿y cuánto que usted tiene en la cuenta? Así, yo lo oí. O sea, yo y los demás lo escuchamos todos. ¿Cuánto que tiene esa cuenta? No, ahí dice, 10,000 pesos. No, estamos hablando de 150. Cuando usted tenga 150 para allá, usted viene. Y cuando le dijo eso, yo me sentí mal. Yo dije, es un abuso. No porque no sea un requisito, porque tal vez sí es un requisito. Por muchísimas razones que no vienen al caso. Pero tú se lo escribes en un papelito o no sé, pero la puso en vergüenza. Y uno siente impotencia en ese momento. La misma clase de impotencia que tú sientes cuando alguien te está cobrando un impuesto, que tú piensas que es injusto, porque la palabra impuesto viene de eso mismo, de imposición. Nadie quiere pagar impuestos. Nadie. Cuando usted empiece a trabajar, los que no trabajan, y ganen 150,000 pesos. Oiga cómo suena eso.
150,000. Oiga cómo suena 10,000 pesos. Oiga cómo suena 150,000. Oye, 3 letras, 3 palabras tiene. 150,000. Cuando usted le diga, usted va a hacer una fiesta, guau, guau, y viene y le dice al pastor, aquí hay 15, pláquete, que lo diemos, y es más, tome 30, pastor, 15 más de ofrenda, guau, guau, y gata allí, se mete en un pagarero, guau, guau, contando con los 150, pero viene, le pagan y le dicen, pa, ¿cuánto le quitan de impuestos? Le podría preguntar a Rubén, pero, porque él se sabe de memoria, pero no sé, ¿cuánto? Yo dije eso para ver si alguien me decía tanto. Porque yo no sé cuánto le quitan a uno que gana 150. No lo sé. Pero cuando te quitan esos cuartos, tú te sientes mal. Tú no quieres que te quiten esos cuartos. Y te lo hacen mensual y mensual tú estás quillado. Porque tú no ves ese dinero. Entonces después te dan un bono de 1,000,000 de pesos. Y ahí es que te dan. Ahí es que te dan duro. Entonces, uno siempre cree que es injusto. Pero en ese entonces, el cobrador de impuestos también aprovechaba la posición que tenía para buscar ventaja personal. Y eso hacía que esa gente sean muy odiadas, muy reprimidas por la sociedad. Y Jesucristo a ese tipo de personas no solamente también vino a salvar, sino que también vino a reclutar para su ejército, para su reino. Lo llamó y le dijo, ven. Vamos a continuar leyendo los versos 27 al 28. Bueno, ya lo leí ese. La misma palabra le dijo que a Simón. Le dijo, sígueme. Leví luego fue llamado Mateo y fue quien, al igual que Lucas, escribió un evangelio. Vamos a leer los versos ahora del 31 al 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Todo esto vino porque Leví, luego de que siguió a Jesús, hizo una fiesta, invitó a Jesús y todo. Y Jesús fue y comió y todo. Entonces los fariseos no entendían esto. No le cuadraba. Y Jesucristo lo llamó con un propósito fundamental, y era que le siguiera y que trabajara para él. Y también eso Jesucristo lo hizo con un propósito. Lo hizo delante de los fariseos para que ellos vieran que lo más malo, o lo peor, mejor dicho, del mundo, eso puede usar Dios para su reino. En Lucas 31 y 32 hay una parte, no sé si se fijaron, te fijaste que dice para que se arrepientan. Escribe ahí para que se arrepientan. Cuando a Jesucristo le cuestionaron por qué había llamado a Leví o Mateo. Vamos a leer otra vez el verso 32. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Jesús no quiso decir, Leví es bien, él es un pecador heavy, o sea, me puede seguir. Porque si fuera un pecador Charlie, no me sigue. Pero como es un buen pecador, no, él no dijo eso. Él dijo, yo lo llamé para que se arrepientan. Jesús vino para cambiarlos, para salvarlos y para sanarlos. Si Jesús no está haciendo eso a través de nosotros, con el grupo en que nos juntamos, hay una parte de nosotros que está fallando. Jesucristo vino, Él vino para
cambiarlos, salvarlos y sanarlos. Y con esto vamos a terminar. Y quiero ser muy enfático en eso, porque es algo que a mí me llamó mucho la atención y es una realidad palpable. Joven, nosotros estamos llamados a ser luz del mundo. Pero, hacía un ejemplo en estos días. Una vez me llamaron, yo tengo un grupo, aproximadamente 20 personas, ex alumnos de INTEC, que mantenemos una relación muy de cerca. Y ahí todo el mundo sabe quién es cada quien, tiene su familia, y obviamente todo el mundo sabe que yo soy cristiano. Y todo el mundo en ese grupo sabe que yo estoy aquí ahora mismo. Una vez me llamaron para que el banco VHD, creo que es el mejor banco de este país, por ahora, me había regalado 2 boletas, nunca se me olvida, de un concierto, creo que era de Ricardo Arjona, de cortesía. Yo, en ese grupo, que yo sé que había gente que iba a ir, digo, señores, me regalaron 2 boletas de Arjona, yo no voy para allá, ¿quién las quiere? Y una persona del grupo me dijo, Monstruo, yo le dije, pues tómala. ¿A cuántos me la vas a poner? Y yo le respondí, no, yo te dije que a mí me la regalaron. Y la Biblia dice, da por gracia lo que por gracia has recibido. Yo no, eran VIP la boleta, había un dinero en el medio, Yo quiero que usted lo sepa. Y yo dije eso y lo dije de manera sincera. Y otra persona del grupo me escribió por WhatsApp fuera. Me dijo, me llamó mucho la atención eso. Gracias por ser así. Yo me sentí bien. Me hubiese sentido mejor con 4,000 arriba. 4. Sí. Es verdad. Pero realmente yo sé que ese verso, que ese gesto, no porque lo haya hecho yo, sino que trascendió. Y la palabra de Dios en ese momento trascendió en su vida. Y nosotros tenemos que hacer eso. En el grupo, en el colegio, en la universidad, siempre van a haber personas y oportunidades para que nosotros cambiemos, como dice aquí, a esa gente, para que esa gente vean el cambio en nosotros. Siempre van a haber, repito, présteme atención, que con esto terminamos. Siempre van a haber personas que necesitan y oportunidades creadas para demostrar la grandeza de Jesucristo. Vamos a leer el capítulo 5 en esta semana. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias, Padre. Gracias porque hemos aprendido que tú viniste a sanarnos y a salvarnos, Señor. El propósito fundamental de cualquier milagro que tú hayas hecho y hagas no es la sanidad, sino la salvación, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos entender que debemos dar ejemplo, que debemos aprovechar esas oportunidades así como tú, Jesucristo, las aprovechaste. Cada momento, analizando quiénes están, dónde están en el escenario y con la palabra de Dios, actuando conforme al propósito de Dios y la voluntad de Él. Señor, gracias, Padre. Permite que podamos leer y continuar en este estudio. Leer Lucas 5 en esta semana y seguir la semana que viene con este programa. Bendícenos en este día de la amistad, Señor. Gracias por los amigos que son como hermanos, muchos de ellos. Hermanos que elegimos, Señor. Quiero darte gracias por esta noche. Quiero pedirte que nos permitas seguir disfrutando y nos permitas a la vez, posteriormente, llegar a nuestros hogares en paz y en bendición. Te lo pido en el santo y bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.